Si acabas de romperte el pulgar, este vídeo te interesa. ¿Por qué? Porque cuando perdemos la funcionalidad del pulgar, perdemos hasta el 40% de la utilidad de la mano. Bienvenidos, yo soy Borja Oqui, soy especialista en reumatología y este vídeo tiene un carácter meramente divulgativo. Como te comentaba, el pulgar es esencial en el uso de la mano y está constituido por varios huesos. En principio tenemos el trapecio, que es como una silla de montar sobre la cual asienta el jinete, y el jinete no es más que el metacarpiano y las dos falanges del pulgar. En el trapecio es donde tenemos la mayor movilidad del pulgar, es esencial. Por lo tanto, todo lo que pase en esa articulación, es decir, entre el trapecio y el metacarpiano, si pasa algo, la funcionalidad a posteriori puede verse comprometida. Empecemos. Vamos a empezar por las fracturas de la base del metacarpiano. Hay varias. Mira, por un lado hay una que llamamos nosotros que es la fractura de Bennett. Es una fractura articular. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta a la articulación entre el metacarpiano y el trapecio. Y es, como te decía antes, la articulación más importante en el pulgar. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener una fractura en la base del metacarpiano y por un tendón que se inserta en esa base va a ir traccionando ese metacarpiano y lo va a ir luxando, de tal manera que se va a quedar un trocito articulando con el trapecio y otro trocito es posible que se vaya subluxando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en urgencias te van a hacer una radiografía y según cómo esté, pues van a hacer diferentes cosas. Si has tenido la enorme suerte de que esté todo en tu sitio, te van a poner una escayola y vas a mantenerla durante 3 semanas. Esta situación no es tan habitual. Lo normal es que haya ese tendón que esté traccionando del metacarpiano y vaya a ir haciendo una fuerza deformante. De tal manera que muchos servicios de urgencias lo que van a intentar es, normalmente bajo anestesia, es colocarte mejor el pulgar, traccionando. Puede doler, pero es verdad que con anestesia la molestia es menor. Después de haberte traccionado el pulgar, te van a poner una escayola, que como te decía antes, normalmente la dejamos alrededor de 3 semanas. Y esa escayola se va a poner solo si la reducción ha sido perfecta. La reducción es, como llamamos nosotros, a dejar el hueso bien, a dejar el hueso en su sitio. Ya te digo que no siempre es fácil y no siempre se consigue. Por eso, si te han intentado traccionar, ponerte el pulgar, te han puesto una escayola y a pesar de eso te han dicho que no ha merecido la pena, es porque te van a tener que operar. ¿Y cómo te van a operar? Pues hay diferentes técnicas, depende del tipo de fractura. Es verdad que esta suele ser una fractura bastante similar en todos los casos, pero dependiendo de tu cirujano, pues va a optar por un tipo de cirugía u otra. Lo más frecuente es que se opte o bien por una síntesis, es decir, por bloquearlo con una serie de tornillos, o bien con unas agujas que habitualmente se van a dejar lo mismo, unas 3 o 4 semanas y habitualmente, además de soporte, es muy probable que te dejen una férula. Como te digo, ese tratamiento es de alrededor 3 o 4 semanas. Al cabo de esas 3 o 4 semanas, en la consulta te van a quitar esas agujas, las agujas de Kirchner, que son como unas agujitas que ponemos a través de los huesos y muchas veces dejamos una de las puntitas sobresaliendo por fuera de la piel para poder quitarlas, precisamente en la consulta. Es una fractura articular, luego vas a tener que hacer rehabilitación. ¿Qué pasa? Toda fractura articular está comprometiendo a una bisagra, es decir, a una articulación. Y siempre que hay un daño en una articulación, pues el pronóstico es peor. Por eso ya te digo que cuando te hayan quitado las agujas y la férula, lo normal es que te indiquen que tengas que empezar a mover desde el principio, que tengas que ir a hacer rehabilitación y continuar con un tratamiento fisioterápico. Lo normal es que si todo va razonablemente bien, a partir de los 3 meses o 3 meses y medio ya estés con una funcionalidad bastante buena de la mano. Pero como siempre os digo, en cuanto os dejen mover, preguntad todas las actividades que podáis ir haciendo con vuestra mano para ir recuperándolo, porque en muchas ocasiones no hay mejor rehabilitación que usar la mano para actividades diarias y finas o de destreza. Con eso vas a ir mejorando muchísimo. Luego hay otro tipo de fractura, que es peor, es la que llamamos la fractura de Rolando. La fractura de Rolando es una en la que la base del metacarpiano se ha roto. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Pues que el pronóstico es peor. ¿Por qué? Porque tenemos una articulación que está destruida. Pueden ser 2, 3 o múltiples fragmentos. Cuantos más fragmentos haya y peor esté la articulación, pues evidentemente, por muy bien que te lo dejen, el pronóstico va a ser peor.
Como te puedes imaginar, el tratamiento de este tipo de fracturas que son tan graves suele ser quirúrgico. Bien, con placas, a veces se ponen algunas agujas, fijadores externos, en fin, hay diferentes sistemas para dejarlo fijo. Pero ya te digo, que muchas veces, aunque el objetivo sea dejarlo 100% bien, no siempre es posible, porque es como una vasija hecha añicos. No siempre se consigue que esté completamente como estaba antes de que te lo rompieras. Y precisamente, como os decía, cuando tenemos una fractura articular y cuantos más fragmentos o más comprometida esté, peor quedamos. Imagínate que la articulación es como una rueda. Si la llanta se parte en dos, la reparación suele ser mejor. Pero si, por ejemplo, el neumático se rompe en múltiples pedazos y luego hay que volver a reconstruirlo, no va a rodar como antes. Y eso hay que comprenderlo. Por muy bien que te operen, siempre puede quedar algún pequeño escaloncito. Y un escaloncito es que quede un poquito desplazado uno de los fragmentos y eso va a determinar que puedas tener una artrosis a largo plazo. Y eso no va a depender solo de cómo te operen, porque eso es simplemente un factor más. Luego tendrás que ir haciendo una buena rehabilitación de tal manera que consigas la máxima movilidad posible. Dependiendo del sistema que te hayan puesto, hay unos sistemas más o menos estables que te van a permitir mover antes o después. Lo más normal es intentar empezar a mover a partir de la tercera o cuarta semana, pero como cada vez depende de cada caso, ya tendrás que hablarlo con tu especialista. Muy bien, hemos visto las fracturas de la base del metacarpiano. Hay otras que están en la base pero que no afectan a la articulación. Y ahí el pronóstico, como te puedes imaginar, es muchísimo mejor, porque lo único que va a depender entre que se elija por un tratamiento conservador, es decir, un tratamiento con una escayola o un tratamiento quirúrgico, es cómo de desplazado esté ese metacarpiano. Si ese metacarpiano no está muy desplazado respecto a la base donde se ha roto, es posible que se elija por un tratamiento conservador, más o menos, como te decía antes, 3 o 4 semanas con una ferulita. Sin embargo, si está muy desplazado, como te decía antes, habrá que operar diferentes sistemas, como te mencionaba previamente, y en cuanto se pueda, te dejarán mover. Hay veces que esa fractura, al ser algo más sencilla, te permite empezar a mover antes. Es decir, hay veces que incluso operamos a pacientes y la síntesis, es decir, el andamiaje que hemos montado, es tan estable que nos permite dejar al paciente mover inmediatamente después de la cirugía. Por eso, cuanto antes dejemos mover, mejor van a ir los pacientes. Pero claro, eso no depende solo del cirujano, no depende solo del sistema, sino depende también de la fractura que tengas inicialmente. Hay fracturas que nos permiten dejarlas muy bien, muy estables y que podamos empezar a mover antes, y otros sistemas u otros tipos de fracturas que no son tan estables y por lo tanto tenemos que dejar un poquito más de tiempo esa inmovilización y habrá que empezar a mover pues pasadas unas 2 o 3 o incluso a veces 4 semanas. Lo que son ya las fracturas de la mitad del metacarpiano, más o menos estamos a esta altura, pues lo mismo, dos tipos, las desplazadas y las no desplazadas. Si no la tienes desplazada, una ferulita, control radiológico a las 3 semanas, a la semana, y si va todo bien, a las 3 semanas te lo quitan y ya estás moviendo. Acuérdate que normalmente ponemos unas férulas que os dejan doblar la puntita del dedo. Y si te permitimos doblar la puntita del dedo, lo tienes que hacer inmediatamente. Nada más te hayan colocado la escayola, tú ya tienes que empezar a mover la punta del dedo, porque esto no te lo ha roto. En todo caso, te ha roto el metacarpiano. Si la fractura del metacarpiano, de esa diáfisis de la caña del metacarpiano, está muy desplazada, optaremos por una cirugía. Hay veces que se decide poner unas agujas, depende del medio donde estemos. Hay otras veces que incluso se puede colocar un tornillo por dentro del hueso, desde la cabeza del metacarpiano hasta la base. Y con esos sistemas muchas veces conseguimos que el paciente, al tener ese tutón interno, es como si tuvieras una escayola dentro del hueso, le vamos a permitir mover inmediatamente después. Además, a continuación vas a poder ver un vídeo de un paciente que operé precisamente de una fractura de un metacarpiano y le puse un tornillo. Aquí te lo dejo. Mira, este es el caso de un paciente al que operé de una fractura de la base del metacarpiano. Como no tenía afectada la articulación, pudimos pasarle un tornillo intramedular. Como ves en el vídeo, el paciente a las 3 semanas, aunque con algo de torpeza, ya tenía una movilidad muy buena. Pero lo más llamativo de todo es cómo movía este paciente a los 3 meses de haberse operado. Tenía una movilidad completa, ahí ves una incisión absolutamente
pequeña y el paciente había podido volver a su actividad laboral y deportiva sin ningún tipo de problema. Bueno, ya hemos visto las fracturas más importantes del metacarpiano del pulgar. Ahora vamos a pasar a la primera falange, es decir, a esta zona de aquí. La primera falange no es la que más se rompe. Habitualmente lo más típico es romperse el metacarpiano o la puntita del pulgar, es decir, la segunda falange. Como te decía, pues esto depende del tipo de fractura que tengamos. Hay veces que tenemos fracturas multifragmentarias, es decir, que haya múltiples fragmentos y no podamos pasar tornillos, sino que haya que decidir por algún otro sistema, como por ejemplo unas agujas de Kirchner, que es lo que te comentaba previamente. Las agujas de Kirchner son esas agujitas que ponemos a través de la piel para intentar mantener todos los trocitos del hueso en su sitio, que eso vaya consolidando y después, al cabo de 3 o 4 semanas, quitemos esas agujas. Si la fractura no es multifragmentaria y a lo mejor está simplemente partido en dos el hueso, a veces incluso podemos colocar pequeños tornillitos a través de la fractura para que quede completamente estable y sintetizado con todo en su sitio. Como te digo, las fracturas de la falange primera del pulgar no son tan frecuentes como las fracturas de la punta del pulgar, es decir, de la F2. Y aquí, esencialmente, tenemos que diferenciar varios tipos. Mira, el primero es una fractura como un martillo, un dedo martillo óseo que llamamos, es decir, hay un arrancamiento de donde se inserta el aparato extensor, el que nos permite levantar el pulgar. Eso, habitualmente, si es un fragmento muy grande y está desplazado, va a requerir una cirugía. Pero si no está desplazado y el fragmento no es muy grande, vamos a poner una pequeña ferulita, una pequeña ortesis por fuera del pulgar, lo vamos a dejar inmovilizado aproximadamente 4 semanas y luego vamos a empezar a mover. Pero vamos, la que se lleva la palma suele ser la fractura de la punta, es decir, que en algún momento tú tenías la mano en algún sitio y te has machacado la punta del pulgar. Y amigos, aquí no importa tanto la fractura, la verdad, son fracturas que normalmente pegan bien, son súper dolorosas, tampoco hace falta inmovilizarlas de una forma estricta, a veces incluso se puede colocar un vendajito suave, pero el problema está en lo que tenemos detrás, la uña. Muchas veces en ese gesto, como te lo has machacado, también te has machacado la uña. Y a veces esas fracturas pueden ser abiertas, de tal manera que no solo se haya roto la uña, sino que también se haya lesionado donde asienta la uña, en su lecho, el lecho ungueal. De tal manera que si, por ejemplo, tienes un hematoma tensión, es muy probable que te lo drenen porque ahí vas a mejorar muchísimo. Así que si te van a drenar la punta del pulgar porque tienes un hematoma subungueal, vas a notar una gran mejoría. Si sin embargo vemos que tienes el lecho ungueal muy dañado, es posible que requiera una pequeña cirugía a ese nivel para que esa cama que se ha roto, volver a colocarlo todo en su sitio. Y ya que de ahí vaya creciendo una uña. Y si te has machacado la uña, prepárate, porque una uña a veces vuelve a crecer normal hasta tarda a veces incluso un año. Así que cárgate con paciencia. Solo en casos en los que queda verdaderamente poco estético o incluso doloroso o hay algún tipo de trofismo, es decir, que cambia la forma demasiado de la uña y no es tolerable, entonces podrías necesitar una cirugía de secuelas. Bueno, como conclusiones, que las fracturas del pulgar pueden ser muy importantes, pueden comprometer mucho la función de tu mano si no se curan bien. Tenéis que saber que no es lo mismo tener una fractura de la articulación que una fractura de la caña del hueso, porque van a tener un pronóstico completamente diferente. La fractura articular es más grave y la fractura de la caña del hueso es menos grave. Y que en cuanto os dejen mover, empecéis a mover el pulgar, porque eso es la mejor forma de aseguraros de tener un buen resultado. Si tienes cualquier duda, me puedes escribir a contacto@borjaoki.com o si quieres puedes dejar aquí abajo un comentario. Un saludo a todos y que tengáis muy buen día.